¿Qué onda, gente? Tiempo sin verlos. ¿Se encuentran bien? Espero que sí. Aquí Chiri con lo que es la primera teoría del canal. Y esta vez será sobre el manga de Hajime no Ippo. Ahora, para los que no estén al día con el manga de Ippo, no los culpo porque son 1400 capítulos, quiero avisar que va a haber spoilers acerca de la trayectoria de Sendo y de la actualidad del manga de Ippo. Entonces ya están avisados. Por cierto, si les gusta el contenido, me ayudaría muchísimo que se suscribieran y le dieran a la campanita. Sería fantástico poder llegar a los 500 suscriptores antes de que se termine el verano. Ahora sí, luego de ese pequeño spam, comencemos. Ricardo Martínez es el jefe final del mundo de Hajime no Ippo. Un sujeto con un boxeo perfecto, que puede ir desde la técnica más elegante hasta el estilo más explosivo y agresivo. Desde el pequeño sparring que tuvo contra el protagonista demostró el monstruoso nivel que hace falta tener para ser campeón mundial. Y entiendo que una gran parte del fandom esté esperando a que Ippo regrese de su retiro para enfrentarse contra él, porque, bueno, protagonista se enfrenta al jefe final, tampoco hay que despejar la X. A esto se suma que el autor ha ido dejando varias migajas para aumentar el hype por la pelea, como la promesa que hace Ippo al hijo de Date, o el hecho de que Ricardo Martínez muestra una fascinación particular por Ippo, ya que sus oponentes más increíbles se han cruzado con él en algún momento y parece que están destinados a encontrarse en algún momento. Por lo que sí entiendo que mucha gente del fandom solo está esperando que esta pelea eventualmente ocurra, pero personalmente yo creo que el manga no va a ir por ese camino. Verán, como soy fan de King Kovalev y tengo ganas de aventarme una teoría impopular que probablemente me haga quedar como payaso cuando falle, voy a decir que no solo Sendo va a derrotar a Ricardo Martínez, sino que Sendo es el único con verdaderas posibilidades de ganarle, y mucho más que Ippo, aún con todo el crecimiento que ha tenido en estos últimos años del manga. Pero espérenme, antes de que le den dislike, déjenme explicarme. Si nos vamos a la estadística, Ippo venció 2 veces a Sendo, y con toda la increíble mejora en la técnica y en los aprendizajes que ha hecho en su carrera como segundo, en teoría Ippo es mucho más fuerte de lo que era antes. ¿No significa eso que tendría que ser capaz de derrotar a Sendo y por ende ser un mejor rival para el campeón? Pues yo opino que no. Piensen en esto como en un juego de piedra, papel o tijeras. Ippo vence a Sendo porque su estilo es incompatible con el de él. Ippo es un peleador que se pega al pecho y tira golpes a corta distancia, mientras que Sendo se luce más cuando puede usar sus mejores golpes que son a media distancia, como lo es el Smash. Pero la especialidad de Ricardo es ser un maestro del jab y mantener la distancia para estar lejos del oponente, y en caso de que Ippo consiguiera acercarse, también se ha mencionado que la verdadera fortaleza del mexicano es un estilo de fajador muy agresivo. Y esto es algo que nosotros vimos en la pelea contra Date. El ex campeón japonés estaba peleando de hecho muy bien en los primeros rounds intercambiando izquierdas con Ricardo, pero fue cuando él cambió de estilo que Date ya no se pudo reponer ni acostumbrarse a la agresividad que tenía Ricardo como fajador, por lo que, aun si Ippo lleva el combate a su terreno, esto no es algo nuevo o sorprendente para Ricardo. Pero ahora quiero que piensen, ¿dónde fue que Ricardo se ha llevado más golpes en toda su carrera? ¡Un momento! ¡Exacto! En el intercambio de golpes a la media distancia contra Wally. ¿Y quién ha dicho que sus mejores golpes son a media distancia? El tigre de Naniwa. Ahora, algunos podrían decirme que Sendo tiene nula defensa, y que por eso mismo Ricardo podría noquearlo fácilmente solo manteniendo la distancia con el jab, ¿no? Pues no. Y esto se debe gracias al entrenador más infravalorado de Hajime no Ippo, Yanaoka. El señor, luego de que perdieron la pelea por el título japonés, se centró totalmente en preparar a Sendo para una pelea por el título mundial. Buscó durante años peleadores mexicanos para acostumbrar a Sendo a ese particular jab que se ha dicho en la obra, para que así, sin importar a quién se enfrente, su cuerpo ya esté acostumbrado a lo que debe de hacer ante una situación así, y esto se demostró en la pelea contra Alfredo González. Él era por mucho superior a Sendo, pero su experiencia hizo que su cuerpo se acostumbrara y pudiera neutralizar la izquierda de González en un solo asalto. ¿De verdad creen que Sendo no podría hacer lo mismo contra Martínez? Quiero decir,
La misma obra nos avisó que el Ricardo Martínez es simplemente una versión superior de Alfredo González. Entonces, ¿qué lo impediría en realidad? Aunque cosas como la técnica, la experiencia o la compatibilidad entre los estilos no es lo único a tomar en cuenta. También afecta mucho la mentalidad. Si bien Hippo es capaz de evangelizar a sus oponentes con su pureza y su amor por el boxeo, no es alguien que destaque por su agresividad o deseos de victoria. A fin de cuentas perdió su combate contra Date y casi pierde contra Sendo y Sanada por su falta de confianza. Hippo es más de estudiar al oponente a fondo, tener un entrenamiento exhaustivo y ganar gracias a su perseverancia. Como lo menciona Sendo antes de la pelea contra Sawamura, Hippo tiene unos golpes que te hacen querer ser mejor para volver y superarlo. Y ustedes pueden decir, ¿qué tiene de malo eso? ¿Cómo podría ser eso una desventaja? En teoría nada. Pero aquí es donde Sendo tiene una ventaja abrumadora por encima de Hippo, y eso es gracias a su espíritu combativo. El tigre de Naniwa es un peleador que encarna toda esa agresividad y el valor de siempre ir hacia adelante. Y aunque pueda parecer a simple vista que Sendo sería presa fácil para un boxeador técnico, solo hay que ver su historial. Akira Shigeta, boxeador que peleaba de zurdo para incomodar al rival y para que su jab fuera más potente, preparó una estrategia justa para contrarrestar a Sendo y hacerlo perder la calma para contragolpearlo. ¿Adivinen qué pasó? Sendo se adaptó y esperó el momento correcto para dar un paso hacia adelante y de ahí aplastarlo con sus colmillos. ¿Y qué tal esa vez que se enfrentó a Ichiro Miyata en un sparring? Queriendo demostrarle al emo que sus contras eran predecibles, a Sendo le tomó un solo asalto el darse cuenta de que todos los golpes de Miyata iban a la cabeza. Lo acorraló y estuvo a punto de noquearlo, pero no quiso lesionarlo antes de una pelea importante. ¿Quieren más ejemplos? José Nargo, un boxeador elusivo y estilista que ha entrenado durante años con Ricardo Martínez, que encima peleó contra un Sendo que estaba nerfeado porque se había arrancado las greñas con Mashiba en el vestidor antes de la pelea. Nargo estuvo toda la pelea controlando la distancia con sus jabs, esperando llevarse la pelea por una decisión o buscando el momento perfecto para contragolpear. Y adivinen qué pasó. Sendo predijo exactamente hacia dónde iba a correr a pura experiencia y mandó a Nargo a la lona con 2 simples golpes. Y para finalizar con esta pequeña recapitulación, Alfredo González, el que hasta antes de Wally fue el rival más poderoso que enfrentó Ricardo Martínez. Alguien que llegó hasta la cima del ranking mundial copiando el estilo del campeón, mismo estilo que hizo a Hippo pasar por una de las peleas más duras de toda su carrera. ¿Y saben qué pasó? Sendo superó ese estilo, el estilo que imitaba al campeón, en un solo asalto. Arrastró a Alfredo hacia su terreno y consiguió derrotar tanto a su lado técnico como a su lado agresivo, con su increíble voluntad e instinto animal. Y ya que hablamos de instinto animal, Ricardo demostró al final de su pelea contra Wally que posee un increíble sed de sangre y deseo de un combate emocionante. Piensen en este escenario por un momento. Un Ricardo consumido por la emoción de querer derrotar a un rival a su misma altura, de esquivar por los pelos un golpe y entonces devolvérselo al oponente, con la misma presión y emoción que provoca el tigre en sus oponentes. Si Sendo consigue llevar al campeón a este escenario, con un Ricardo deseando intercambiar golpes como en el 6º asalto contra Wally, no me cabe duda de que un golpe del tigre va a conectar, y que cuando lo haga, toda la pelea dará un vuelco. ¿Por qué? Porque tiene todo para hacerlo. Es canónicamente el boxeador de peso pluma con el poder más destructivo. Es, junto con Hippo, de los peleadores que más castigo aguantan de toda la obra. Por su personalidad, a diferencia de la de Hippo, es quien puede llevar a Ricardo a perder la calma y sumergirse en la emoción de la batalla. Si juntamos todos estos factores, podemos ver que Sendo es la receta perfecta para el desastre del campeón, un fajador mucho más fuerte y habilidoso que los intercambios que podían darle Wally o Date, el cual tiene experiencia en utilizando la refinada técnica de Ricardo, y que encima, Ricardo es alguien dispuesto a pelear en donde Sendo es mejor. Con esto no pretendo decir que Hippo no tenga una oportunidad, o que su crecimiento como boxeador deba de ser menospreciado. Quiero decir que por su estilo de combate, de pegarse tanto al pecho del oponente, la pelea sería mucho menos explosiva y más técnica.
dando menos lugar a que Ricardo se descontrole y mantenga la calma hasta el final del encuentro. Además, muchos toman el pequeño flashback donde Ricardo Martínez se pregunta sobre el significado de la fuerza como la más absoluta muestra de que él y Hippo se encontrarán al final de la historia. Pero no olviden que Sendo es alguien que ya tiene su propia respuesta a esa pregunta, y es esa misma convicción la que lo lleve a la cima del mundo. Cuando te enfrentas a un oponente difícil, te esfuerzas al máximo, ¿no? Derecha, abajo, arriba, izquierda. ¿No? Y cuando el contrario cae a la lona, me siento como un ganador. Y es por eso que quiero ser el mejor boxeador. Y bueno, gente, esa fue mi teoría respecto a la pelea que se viene en la actualidad del manga. Yo voy con todo hacia Sendo, pero ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo o piensan que Sendo va a ser la tremenda Joe referencia? Los estaré leyendo en los comentarios. ¡Adiós!